Bueno, amigos de YouTube, bienvenidos a la segunda parte de la lectura El pasado ha muerto de Isaac Asimov. En la primera nos encontramos entonces ante este caso de que tal vez no exista el famoso cronoscopio para hacer la observación temporal que quiere nuestro doctor Porrelly para comprobar que Cartago no es como lo cuenta la historia actualmente. Nos entretejemos en una trama que corresponde a hacer algo prohibido, que sería construir este cronoscopio de manera clandestina para hacer esas observaciones que el gobierno ha impedido o que limita en demasía para que lo hagan los científicos. Bueno, no siendo más, entonces vamos a dar inicio. Nos enfrentamos a un personaje, este señor Porley, que ya se metió en el cuento de lograr hacer su observación temporal, cueste lo que cueste, así haya que hacer extorsión, haya que hacer chantaje o haya que hacer lo que se tenga que hacer. Y no siendo más, pues entonces vamos a dar inicio. Continuamos aquí en el apartado que inicia así. Foster conducía el coche por los sórdidos suburbios de la ciudad y apenas reparaban la lluvia. Era un tonto, sin duda, pero no podía dejar las cosas como estaban. Tenía que saber, maldijo su vana curiosidad indisciplinada, pero tenía que saber. Pero no iría más allá del tío Ralph. Se juró solemnemente que se detendría allí. De ese modo no habría pruebas contra él, ninguna prueba contundente. El tío Ralph sería discreto. En cierto sentido estaba secretamente avergonzado del tío Ralph. No se lo había mencionado a Porelli por cautela, pero también porque no quería soportar gestos socarrones. Los escritores científicos, por útiles que fueran, no estaban aceptados y sólo eran objeto de un desdén condescendiente. El hecho de que, en cuanto clase, ganaran más dinero que los científicos investigadores solo empeoraba las cosas. No obstante, en ocasiones un escritor científico en la familia suponía una comodidad. Al no encontrar con auténtica educación, no tenía que especializarse. En consecuencia, un buen escritor científico sabía prácticamente de todo, y el tío Ralph era uno de los mejores. Ralph Nimo carecía de título universitario y se enorgullecía de ello. Un título, dijo una vez a Jonas Foster, cuando ambos eran mucho más jóvenes, es el primer paso de un recorrido calamitoso. Como no quieres desperdiciarlo, pasas al trabajo de graduado y a la investigación doctoral. Terminas por ser un absoluto ignorante en todo, excepto en tu estrechísima especialidad. En cambio, si sabes proteger tu mente e impides que se atiborre de información hasta alcanzar la madurez, llenándola solo de inteligencia y adiestrándola únicamente en la claridad de pensamiento, dispones de un instrumento potente y puedes convertirte en escritor científico. Nimo recibió su primer encargo a los 25 años, cuando había concluido su iniciación y hacía menos de 3 meses que ejercía su oficio. Era un manuscrito denso y cuyo lenguaje resultaba ininteligible para cualquier lector, por muy calificado que estuviese, a menos que le consagrara un estudio atento y algunos razonamientos inspirados. Nimo lo desmanteló y lo ensambló. Al cabo de 5 largas y exasperantes entrevistas con los autores, que eran biofísicos, infundiendo precisión al lenguaje y afinando el estilo hasta volverlo gratamente legible. ¿Por qué no?, le decía con tolerancia a su sobrino, quien replicaba a sus diatribas contra los títulos universitarios, reprochándole su afán de permanecer en los márgenes de la ciencia. Los márgenes son importantes. Los científicos no saben escribir. ¿Y por qué iban a saber? No se espera que sean maestros del ajedrez ni virtuosos del violín. ¿Por qué esperar que sepan hilar palabras? ¿Por qué no dejar esa tarea a otros especialistas?
Por Dios, Jonas, lee la literatura especializada de hace 100 años. Olvida el hecho de que los datos y algunas expresiones hayan perdido actualidad. Tan solo trata de leerla y de hallarle algún sentido. Era abstrusa, chapucera, está plagada de páginas inútiles. Hay artículos enteros que resultan incomprensibles. Pero no obtienes reconocimiento, tío Ralph, protestaba el joven Foster, que se disponía a iniciar su carrera universitaria y estaba deslumbrado con ella. Tú podrías ser un magnífico investigador. Obtengo reconocimiento. No creas lo contrario ni por un instante. Claro que un bioquímico o un estratometeorólogo, estratometeorólogo, qué palabras más extrañas, no me darían ni la hora, pero me pagan bien. Averigua qué ocurre cuando un químico de primera descubre que la comisión le ha reducido la asignación anual para redacción de artículos. Pelea para obtener fondos para mí, o para alguien como yo, con más denuedo que para conseguir un ionógrafo grabador. Sonreía bonachonamente y Foster también sonreía, orgulloso de ese tío barrigón de rostro redondo y dedos rechonchos, cuya vanidad lo impulsaba a cubrir fútilmente el desierto de su coronilla con su escaso cabello y a vestirse como una parva de heno, porque la negligencia era su marca distintiva. Estaba avergonzado, sí, pero también orgulloso. Así pues, Foster entró en el caótico apartamento de su tío sin ánimos de sonreír. Tenía 9 años más y también su tío Ralph. Durante esos 9 años, artículos de todas las ramas de la ciencia habían llegado a sus manos para que los puliera y cada uno de ellos había dejado huellas en su mente brillante. Nemo estaba comiendo uvas sin semillas, metiéndoselas en la boca de una en una. Le arrojó un racimo a Foster, que lo cazó al vuelo y tuvo que agacharse para recoger algunas uvas que se desprendieron y cayeron al piso. Déjalas, no te molestes, le indicó Nemo. Vienen a limpiar una vez por semana. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas para redactar tu solicitud de subvención? Aún no he comenzado con eso. ¿De veras? Pues muévete, muchacho. ¿O estás esperando que me ofrezca a hacer la revisión final? No podría pagarte, tío. Oh, vamos, todo queda en familia. Concédeme todos los derechos sobre publicaciones populares y el dinero no cambiará de manos. Foster movió la cabeza asintiendo. Si hablas en serio, trato hecho. De acuerdo. Era un riesgo, desde luego, pero Foster conocía bastante el trabajo de Nemo y sabía que podía rendir frutos. Un descubrimiento espectacular de interés público sobre el hombre primitivo, o sobre nuevas técnicas quirúrgicas, o en cualquier rama de la espacionáutica, podía significar un artículo muy lucrativo en cualquier medio de comunicación masivo. Nemo, por ejemplo, había escrito para consumo científico la serie de artículos de Bryce y sus colaboradores que elucidó la fina estructura de 2 virus de cáncer, tarea por la cual pidió la modesta suma de $1,500, siempre que se incluyeran retribuciones sobre publicaciones populares. Luego escribió en exclusividad el mismo trabajo en forma semidramatizada para uso en video tridimensional por $2,000 de anticipo más regalías sobre el alquiler, y aún seguía cobrando al cabo de 5 años. ¿Qué sabes sobre neutrínica, tío?, preguntó Foster sin rodeos. ¿Neutrínica? Nemo pareció sorprenderse. ¿Estás trabajando en eso? Creí que te dedicabas a la óptica pseudogravítica. A eso me dedico. Simplemente te pregunto sobre neutrínica. Pues me parece muy mal. Te estás extralimitando. Lo sabes, ¿verdad? No creo que llames a la comisión solo porque siento curiosidad por ciertas cosas. Tal vez debiera hacerlo, antes de que te metas en problemas. La curiosidad es un riesgo laboral para los científicos. La he visto en funcionamiento.
Un investigador trabaja tranquilamente en un problema y la curiosidad lo lleva por un pasaje extraño. Cuando se quiere dar cuenta, ha trabajado tan poco en su problema científico que no puede justificar la renovación del proyecto. He visto más. Solo quiero saber, lo interrumpió pacientemente Foster, ¿qué artículos sobre neutrínica han pasado últimamente por tus manos? Nimo se reclinó en el asiento, mascando reflexivamente una uva. Nada, nada de nada. No recuerdo haber visto jamás un artículo sobre neutrínica. ¿Qué? Foster no disimuló su sorpresa. ¿Entonces quién obtiene el trabajo? Ahora que me preguntas, no lo sé. No recuerdo a nadie hablando sobre eso en las convenciones anuales. No creo que se esté trabajando mucho en esa área. ¿Por qué no? Eh, oye, no ladres. Yo no te he hecho nada. Sospecho que... ¿No sabes? Preguntó el exasperado Foster. Te diré lo que sé sobre neutrínica. Concierne a la aplicación de movimientos de neutrinos y las fuerzas involucradas. Ya. Igual que la electrónica trata sobre la aplicación de movimientos de electrones y las fuerzas involucradas, y la pseudogravítica trata sobre la aplicación de campos gravitatorios. No he venido a verte para eso. ¿Es todo lo que sabes? Y, agregó Nimo con tolerancia, que la neutrínica es el fundamento de la observación temporal. Y eso sí, es todo lo que sé. Foster se recostó en la silla y se masajeó intensamente una enjuta mejilla. Sentía furia e insatisfacción. Sin pensarlo explícitamente, había tenido la certeza de que Nimo le daría algún dato actualizado, comentaría interesantes facetas de la neutrínica moderna y le proporcionaría excusas para decirle a Porelli que estaba errado, que sus datos eran equívocos y sus deducciones erróneas. De ese modo, habría podido volver a su tarea pertinente. Pero así, con que no estás trabajando mucho en este campo, masculló para sus adentros, ¿eso lo convierte en supresión deliberada? ¿Y si la neutrínica es una disciplina estéril? Tal vez lo sea, no lo sé. Por él y tampoco. ¿A qué derrochar los recursos intelectuales de la humanidad en nada? ¿O el trabajo podría ser secreto por alguna razón justificada? Podría ser. Lo cierto era que tenía que saber. No podía dejar las cosas como estaban. Imposible. ¿Hay algún manual de neutrínica, tío Ralph? Preguntó. Un manual claro y sencillo, elemental. Nimo reflexionó, hinchando los cigarrillos en una serie de suspiros. Es una pregunta endiablada. El único del que he oído hablar es el de Stravinsky y alguien más. Nunca lo he visto, pero una vez lo mencionaron en un video. Sí, Stravinsky y Lamar. ¿El Stravinsky que inventó el cronoscopio? Creo que sí. Así que el libro debe de ser bueno. Hay una edición reciente. Stravinsky murió hace 30 años. Nimo se encogió de hombros y guardó silencio. ¿Puedes averiguarlo? Callaron unos instantes, mientras Nimo cambiaba de posición haciendo crujir la silla. Al fin preguntó, ¿no vas a explicarme de qué se trata? No puedo. ¿Me ayudarás de todos modos, tío Ralph? ¿Me conseguirás una copia del texto? Bien, tú me has enseñado todo lo que sé de pseudogravítica y estoy agradecido. Esto es lo que haré. Te ayudaré con una condición. ¿Cuál? El hombre mayor se puso serio de golpe. Que te cuides, Jonas. No sé qué estás haciendo, pero obviamente te estás extralimitando. No arruines tu carrera solo porque sientes curiosidad por algo que no te encomendaron y que no te concierne. ¿Comprendido? Foster asintió con la cabeza, pero no prestaba atención. Estaba pensando a toda máquina. Una semana después, Ralph Nimo trasladó su regordete corpachón hasta el apartamento de 2 habitaciones que Jonas Foster ocupaba en el campus y dijo con un susurro ronco: «Tengo algo». «¿Qué?», preguntó Foster con ansiedad.
un ejemplar de Stravinsky y Lamar. Lo sacó, o más bien una esquina del mismo, del bolsillo de su amplio abrigo. Foster echó un rápido vistazo a puertas y ventanas para cerciorarse de que estuvieran cerradas y extendió la mano. La caja estaba deteriorada por el tiempo y al abrirla, Jonas halló una película débil y quebradiza. ¿Eso es todo? Gratitud, muchacho, gratitud. Nimo se sentó con un gruñido y sacó una manzana del bolsillo. Oh, estoy agradecido, pero es tan viejo. Y tienes mucha suerte de que lo haya conseguido. Traté de pedir una copia a la biblioteca del Congreso. Nada, el libro estaba restringido. ¿Y cómo conseguiste esto? Lo robé, mordisqueó ruidosamente en torno al corazón de la fruta. De la Biblioteca Pública de Nueva York. ¿Qué? Fue sencillo. Yo tenía acceso a las películas, desde luego, así que salté por encima de una baranda cuando no había nadie a la vista, exhumé esto y me largué. Es gente muy confiada. Por otra parte, no lo echarán de menos, pero será mejor que nadie te sorprenda con ella, sobrino. Foster miró la película como si le ardieran las manos. Nimo arrojó el corazón y sacó una segunda manzana. Es raro. No hay nada más reciente en todo el campo de la neutrínica. Ni una monografía, ni un artículo, ni un informe. Nada desde el cronoscopio. Ajá, dijo Foster con aire ausente. Foster trabajaba de noche en casa de los Porelli. No podía usar su apartamento del campus para ese propósito. La labor nocturna cobró más importancia que su solicitud de subvención. Por momentos eso le preocupaba, pero pronto dejó de molestarle. Al principio, su tarea consistió en proyectar el film de texto una y otra vez. Luego, en reflexionar, a veces mientras una sección del libro seguía girando hasta desprenderse del proyector de bolsillo. En ocasiones, Porelli iba a mirar, permanecía sentado con los ojos entrecerrados y ávidos, como si esperase que los procesos mentales se le solidificasen y se volvieran visibles con sus intrincados giros. Interfería solo de dos maneras: no le dejaba fumar y a veces hablaba, pero nunca era mera charla, sino un monólogo murmurado, para el cual no parecía reclamar atención, como si solo buscara alivio a una presión interna. Cartago, siempre Cartago, Cartago, la Nueva York del antiguo Mediterráneo. Cartago, imperio comercial y reina de los mares. Cartago, todo lo que Siracusa y Alejandría aspiraban a ser. Cartago, calumniada por sus enemigos e incapaz de presentar su propia defensa. Una vez fue derrotada por Roma y expulsada de Sicilia y de Cerdeña. Se recobró sobradamente de sus pérdidas mediante nuevos dominios en España, que engendró a Aníbal para infligir a los romanos 16 años de terror. Al fin perdió por segunda vez, se resignó a su destino y nuevamente construyó con herramientas rotas una vida tambaleante en un territorio reducido, con tanto éxito que la envidiosa Roma provocó una tercera guerra. Y entonces Cartago, provista solo de sus manos y su tenacidad, fabricó armas y obligó a Roma a una guerra de 2 años que culminó con la destrucción completa de la ciudad, mientras sus habitantes se arrojaban a sus casas en llamas para no rendirse. ¿Podría la gente luchar así por una ciudad y un modo de vida tan malo como el que pintan los autores antiguos? Aníbal era mejor general que cualquier romano y sus soldados le eran absolutamente fieles. Aun sus enemigos más acérrimos lo alabaron. Todo un cartaginés. Está en boga decir que era un cartaginés atípico, mejor que los demás, un diamante en medio de la escoria. Pero, ¿por qué fue tan fiel a Cartago hasta su muerte al cabo de años de exilio? Hablan de Moloch. Foster no siempre escuchaba. A veces no podía evitarlo. Y titiraba
y tiritaba y se descomponía ante la sangrienta historia del sacrificio de los niños. Pero Porelli continuaba con fervor. De todos modos, no es cierto. Es un escarnio iniciado hace 2500 años por los griegos y los romanos. Ellos tenían sus esclavos, sus crucifixiones y sus torturas, sus luchas de gladiadores. No eran santos. La historia de Moloch es lo que en épocas posteriores se denominaría propaganda bélica, la gran mentira. Puedo probar que era una mentira, puedo probarlo, y por Dios que lo haré. Murmuraba esa promesa una y otra vez, embargado por la vehemencia. La señora Porelli también lo visitaba, pero con menos frecuencia, y habitualmente los martes y los jueves, cuando el doctor Porelli se ausentaba para dictar un curso nocturno. Permanecía en silencio, el rostro fofo y macilento y los ojos inexpresivos en una actitud distante y retraída. La primera vez, Foster intentó con timidez sugerirle que se fuera. ¿Le molesto?, preguntó ella inexpresivamente. No, claro que no, mintió Foster. Es solo que no pudo redondear la frase. Ella meneó la cabeza en silencio como aceptando una invitación a quedarse. Luego abrió una bolsa de tela y extrajo un cuadernillo de láminas de vitrón y se puso a hilarlas con rápidos y delicados movimientos de un par de delgados depolarizadores tetrafacéticos cuyos alambres alimentados por batería creaban la impresión de que sostenía una gran araña. Una noche musitó: mi hija, Laurel, tiene la edad de usted. Foster se sobresaltó, tanto por el inesperado murmullo como por las palabras. No sabía que tuviera una hija, señora Porelli. Falleció hace años. Bajo la diestra manipulación de la señora Porelli, el vitrón cobraba la forma despareja de una prenda que Foster aún no podía identificar. Solo pudo murmurar obtusamente: lo lamento. La señora Porelli suspiró. Sueño con ella a menudo. Lo miró con sus ojos azules y distantes. Foster parpadeó y desvió el rostro. Otra noche, ella preguntó, apartando una lámina de vitrón para que no se le pegara al vestido: ¿qué es la observación temporal? La pregunta interrumpió un razonamiento particularmente complicado, y Foster contestó en un tono cortante: el señor Porelli puede explicárselo. Lo ha intentado, vaya que sí, pero creo que se impacienta un poco conmigo. Casi siempre la llama cronoscopía. ¿De veras se ven cosas del pasado como en las tridimensionales? ¿O solo dibujos punteados como en ese ordenador que usa usted? Foster miró con disgusto su ordenador portátil. Funcionaba bastante bien, pero cada operación se debía controlar manualmente y las respuestas llegaban en código. Si pudiera usar el ordenador de la facultad, bien, ni soñarlo. Ya se sabía bastante conspicuo, llevando un ordenador portátil bajo el brazo todas las noches al salir de la oficina. Nunca he visto el cronoscopio en persona, respondió, pero creo que uno ve imágenes y oye sonidos. ¿También se oye hablar a la gente? Eso creo, dijo Foster, y luego, medio desesperado: oiga, señora Porelli, esto debe de ser tremendamente tedioso para usted. Comprendo que no le agrada dejar a un visitante a solas, pero por favor, no se sienta obligada. No me siento obligada. Estoy sentada aquí esperando. ¿Esperando? ¿Esperando a qué? Le escuché esa primera noche, respondió ella con calma. La primera vez que usted conversó con Arnold. Le oí desde detrás de la puerta. ¿De veras? Sé que está mal, pero estaba muy preocupada por Arnold. Sospechaba que iba a hacer algo que no debía, así que quería enterarme, y cuando oí, se calló y se inclinó sobre el vitrón, con la mirada baja. ¿Cuando oyó qué, señora Porelli? Que usted no quería construir un cronoscopio. Bien, claro que no. Pensé que tal vez usted cambiaría de parecer.
Foster la fulminó con la mirada. ¿Me está diciendo que baja a este sótano porque espera que yo construya un cronoscopio? Espero que sí, doctor Foster. Oh, espero que sí. Era como si de pronto un velo borroso se le hubiera desprendido del rostro, revelando rasgos claros y filosos e infundiendo color a sus mejillas, vida a sus ojos, entusiasmo a su voz. ¿No sería maravilloso?, susurró. Las gentes del pasado podrían vivir de nuevo, faraones, reyes y simplemente gente. Espero que usted lo construya, doctor Foster. De veras lo espero. Se sofocó, al parecer, con la intensidad de sus propias palabras, y las láminas de vitrón se deslizaron del regazo. Se levantó y subió corriendo por la escalera del sótano, mientras Foster seguía con ojos angustiados sus torpes movimientos. Foster quedó profundamente afectado, perdió el sueño y se sumió en dolorosos pensamientos. Era casi una indigestión mental. Su solicitud de subvención al fin fue a manos de Ralph Nemo. Jones tenía pocas esperanzas. No la aprobarán, pensaba con aturdimiento. Si no la aprobaran, se armaría un escándalo en el departamento y quizás no le renovaran su designación en la universidad cuando llegara al final del año académico. No le importaba, era el neutrino, solo el neutrino. Su estela trazaba bruscas curvas que lo llevaban jadeando por caminos desconocidos que ni siquiera Stravinsky y Lamar habían hallado. Llamó a Nemo. «Tío Ralph, necesito algunas cosas». Llamó desde fuera del campus. El rostro de Nemo aparecía jovial en la pantalla de video, pero el tono de su voz era brusco. «Lo que necesitas es un curso en comunicación», rezongó. «Transformar tu solicitud en un escrito inteligible es un trabajo del demonio. Si llamas para eso…» Foster meneó la cabeza con impaciencia. «No llamo para eso. Necesito estas cosas». Garrapateó en un papel y lo sostuvo ante el receptor. Nemo soltó una exclamación. «Oye, ¿de cuántas tretas me crees capaz?» «Puedes conseguirlas, tío, sé que puedes». Nemo releyó la lista de objetos, moviendo en silencio sus labios carnosos, y adoptó una expresión grave. «¿Qué sucede cuando ensamblas esas cosas?», preguntó. Foster sacudió la cabeza. «Tendrás derechos exclusivos para la publicación popular de lo que resulte, como siempre, pero por favor, no preguntes ahora. No puedo hacer milagros. Haz tienes que hacerlo. Eres escritor, no investigador. No estás obligado a dar cuenta de todo. Tienes amigos y contactos. Pueden hacer la vista gorda y así contar contigo para la próxima publicación, ¿verdad? Tu fe es conmovedora, sobrino. Lo intentaré». Nemo tuvo éxito. Llevó el equipo y el material una noche en un automóvil privado. Nemo y Foster lo cargaron con el resuello de la gente poco habituada al trabajo manual. Porelli apareció en la entrada del sótano cuando Nemo se marchó. «¿Para qué es esto?», murmuró. Foster se apartó el pelo de la frente y se masajeó una muñeca en la que se había hecho daño. «Quiero realizar algunos experimentos simples». Los ojos del historiador centellearon de excitación. «¿De veras?». Foster se sentía explotado. Era como si alguien lo llevara de la nariz por un camino peligroso, como si su ruina aguardara al final del camino, pero aún así él marchaba ávida y resueltamente, pero aún era él mismo quien se llevaba de la nariz. Porelli había iniciado todo y Porelli se regodeaba observándolo, pero Foster seguía por compulsión propia. «Ahora necesitaré estar a solas. Porelli». Foster se mostró tajante. «No quiero que usted y su esposa anden husmeando por aquí y fastidiándome». «Si se ofende», pensó, «que me eche a puntapiés, que termine con todo esto». En el fondo, sin embargo, no creía que ser expulsado de la casa cambiara las cosas. Pero no se llegó a eso. Porelli no parecía ofendido.
Su serena mirada no se había alterado. Desde luego, doctor Foster, desde luego. Nadie le molestará. Foster lo vio irse. Continuaba avanzando por ese camino perversamente contento por ello y odiándose por estar contento. Empezó a dormir en una litera del sótano de Poreley y a pasar allí todo el fin de semana. En ese periodo recibió un aviso preliminar de que su solicitud, retocada por Nimmo, estaba aprobada. El jefe de departamento le dio la buena nueva y lo congratuló. Él lo miró distraídamente y murmuró un «me alegra», con tan poca convicción que el jefe frunció el ceño y se alejó sin decir palabra. Foster no pensó más en el asunto. Era un detalle menor que no merecía atención. Estaba planeando algo importante, una prueba decisiva para esa noche. 1, 2, 3 noches y luego, ojeroso y eufórico, llamó a Poreley. Poreley bajó por la escalera y miró aquel artilugio casero. «Las cuentas de electricidad son muy altas», dijo con su habitual murmullo. «No me importa el gasto, pero el ayuntamiento puede hacer preguntas. ¿Se puede solucionar?». Era una noche cálida, pero Poreley llevaba cuello ceñido y chaleco. Foster, que estaba en camiseta, alzó los ojos inflamados y dijo con voz trémula: «No falta mucho, doctor Poreley. Le he llamado para decirle algo. Se puede construir un cronoscopio. Pequeño, por supuesto, pero se puede construir». Poreley se agarró a la barandilla, se tambaleó. «¿Se puede construir aquí?», resolló. «Aquí en el sótano», contestó Foster con voz fatigada. «Dios santo, usted dijo que...». «Sé lo que dije», exclamó Foster con impaciencia. «Dije que era imposible. Entonces no sabía nada. Ni siquiera Stravinsky sabía nada». Poreley sacudió la cabeza. «¿Está seguro? ¿No se habrá equivocado, doctor Foster?». «No podría soportar que...». «No estoy equivocado. Demonios, si hubiese bastado con la teoría, habríamos podido construir un visor temporal hace más de 100 años, cuando se postuló el neutrino. El problema era que los primeros investigadores lo consideraban solo una partícula misteriosa sin masa ni carga, que no se podía detectar. Era simplemente algo para emparejar las cuentas y salvar la ley de conservación de la energía de la masa». No sabía si Poreley lo entendía. No le importaba. Necesitaba un respiro. Tenía que expresar algunos de sus pensamientos para ordenarlos, y necesitaba un marco para explicarle a Poreley lo siguiente. Continuó: «Fue Stravinsky quien descubrió que el neutrino atravesaba la barrera del espacio-tiempo, que no solo viajaba por el espacio sino por el tiempo. Fue Stravinsky quien diseñó un método para detener los neutrinos, inventó un grabador de neutrinos y aprendió a interpretar el patrón de la corriente de neutrinos. Naturalmente, la corriente se veía afectada y se desviaba por toda la materia que había atravesado en su recorrido a través del tiempo, y los desvíos se podían analizar y convertir en imágenes, las imágenes de la materia causante de dichos desvíos. La observación temporal era posible. Incluso se podían detectar las vibraciones de aire y convertirlas en sonido». Poreley no estaba escuchando. «Sí», dijo, «sí, pero ¿cuándo puede usted construir un cronoscopio?». «Déjeme terminar. Todo depende del método usado para detectar y analizar la corriente de neutrinos. El método de Stravinsky era engorroso e indirecto. Requería montañas de energía. Pero, doctor Poreley, yo he estudiado pseudogravítica, la ciencia de los campos gravitatorios artificiales. Me he especializado en el comportamiento de la luz en esos campos. Es una ciencia nueva. Stravinsky no sabía nada sobre ella. De haber sabido algo, habría visto, él o cualquiera, un método mejor y más eficaz de detectar neutrinos usando un campo pseudogravítico. Si yo hubiera contado con más neutrinos para comenzar, lo habría visto enseguida». Poreley se animó un poco. «Lo sabía», susurró.
Aunque detengan la investigación en neutrínica, no hay modo de que el gobierno esté seguro de que los descubrimientos en otros segmentos de la ciencia no reflejen conocimientos sobre neutrínica. De nada vale la dirección centralizada de la ciencia. Pensé en esto hace mucho tiempo, doctor Foster, antes de que usted viniera a trabajar aquí. Le felicito, dijo Foster, pero hay algo, o no importa, respóndame, por favor. ¿Cuándo puede construir un cronoscopio? Trató de decirle algo, doctor Porelli. El cronoscopio no le servirá de nada. Y pensó, es el fin. Porelli terminó de bajar por la escalera y se plantó ante Foster. ¿A qué se refiere? ¿Por qué no me servirá? Usted no verá Cartago. Eso es lo que debo decirle. A eso me llevan mis conclusiones. No se puede ver Cartago. Porelli sacudió la cabeza. Oh, no, se equivoca. Si se tiene el cronoscopio, con enfocarlo adecuadamente, no, doctor Porelli. No es una cuestión de foco. Hay factores aleatorios que alteran el flujo de neutrinos, tal como alteran todas las partículas subatómicas. Es lo que llamamos el principio de incertidumbre. Cuando el flujo es registrado e interpretado, el factor aleatorio se presenta como borrosidad o ruido, como dicen los expertos en comunicaciones. Cuanto más se retrocede en el tiempo, más pronunciada es la borrosidad, mayor el ruido. Al cabo de un rato, el ruido ahoga la imagen. ¿Entiende? Más potencia, sugirió Porelli con voz ahogada. No servirá de nada. Cuando el ruido oscurece los detalles, la amplificación de estos incrementa también el ruido. No se ve nada en una película quemada por el sol por mucho que se amplíe, ¿verdad? Métase esto en la cabeza. La naturaleza física del universo fija límites. Los movimientos térmicos aleatorios de las moléculas de aire fijan límites a los sonidos que pueden detectar cualquier instrumento. La longitud de una onda de luz o de una onda electrónica fija límites al tamaño de los objetos que se pueden ver con cualquier instrumento. Lo mismo ocurre con el cronoscopio. La observación temporal llega solo hasta cierto punto. ¿A qué distancia? Foster inhaló profundamente. 1,25 siglos, a lo sumo. Pero el boletín mensual que edita la comisión trata principalmente sobre historia antigua. El historiador rió histéricamente. Usted debe de estar equivocado. El gobierno tiene datos que llegan hasta el 3000 antes de Cristo. ¿Desde cuándo cree usted en el gobierno?, replicó Foster con desdén. Inició este proyecto demostrando que ellos mentían, que ningún historiador había utilizado el cronoscopio. ¿No entiende por qué? Nadie podría hacerlo, a menos que se interesara en historia contemporánea. Ningún cronoscopio puede observar una época anterior a 1920 en ninguna condición. Se equivoca. Usted no lo sabe todo, rechazó Porelli. La verdad no se adaptará a su conveniencia. Hágase a la idea. El papel del gobierno en esto consiste en perpetuar un fraude. ¿Por qué? No sé por qué. La nariz rechoncha de Porelli temblaba. Los ojos se le hinchaban. Eso es solo teoría, doctor Foster, gimió. Construya un cronoscopio. Construya uno e inténtelo. Foster sujetó por los hombros a Porelli con repentina ferocidad. ¿Cree que no lo he intentado? ¿Cree que le digo esto antes de haber realizado todas las verificaciones posibles? He construido un cronoscopio. Está alrededor de usted. Mire. Corrió hacia los interruptores de los circuitos de potencia, los encendió uno por uno, giró una resistencia, reguló otros botones, apagó las luces del sótano. Espere a que se caliente. Un pequeño fulgor estalló cerca del centro de una pared. Porelli balbuceaba incoherencias, pero Foster exclamó de nuevo: «¡Mire!». El fulgor cobró brillo e intensidad y se quebró en retazos de luz y sombra, hombres y mujeres borrosos, los rasgos indeterminados, los brazos y las piernas eran franjas. Un coche antiguo, impreciso, pero reconocible como uno de esos vehículos que usaban motores de combustión interna propulsados por gasolina. Siguió de largo.
Mediados del siglo XX, en alguna parte, explicó Foster. Aún no he podido conectar el audio, así que no hay sonido. Eventualmente podremos añadirlo. De cualquier modo, el siglo XX es nuestro alcance límite. Créame, es el mejor enfoque que podemos lograr. Construya una máquina más grande, más fuerte. Mejore los circuitos. No puede burlar al principio de incertidumbre, hombre. Así como no podría vivir en el sol. Hay límites físicos para lo que se puede hacer. Miente, no le creeré. Se oyó una voz nueva, un chillido estridente. Arnold, doctor Foster. El viejo físico se volvió de inmediato. El doctor Porelli se quedó paralizado un instante y luego dijo, sin volverse: ¿Qué hay, Caroline? Déjanos en paz. No. La señora Porelli bajó por la escalera. Lo he oído. No pude evitarlo. ¿Tiene usted un visor temporal aquí, doctor Foster? ¿Aquí en el sótano? Sí, señora Porelli. Una especie de visor temporal. No es bueno. Aún no tengo sonido y la imagen es muy borrosa, pero funciona. La señora Porelli entrelazó las manos y se las apoyó en el pecho. Maravilloso, maravilloso. No es tan maravilloso, rezongó Porelli. Este joven tonto no puede ir más allá de... Oiga, replicó Foster exasperado. Por favor, exclamó la señora Porelli. Escúchame, Arnold. ¿No ves que si podemos llegar hasta hace 20 años, tendremos la posibilidad de ver de nuevo a Laurel? ¿Qué importan Cartago y la antigüedad? Podemos ver a Laurel. Vivirá de nuevo para nosotros. Deje la máquina aquí, doctor Foster. Muéstrenos cómo usarla. Foster miró a la mujer y al esposo. Porelli estaba pálido. Habló en voz baja y mesurada, pero crispada. Eres una imbécil. Arnold, insisto, eres una imbécil. ¿Qué verás? ¿El pasado? ¿El pasado muerto? ¿Hará Laurel algo que no haya hecho? ¿Verás algo que no haya visto? ¿Revivirás 3 años una y otra vez observando a una niña que nunca crecerá por mucho que mires? Tenía la voz quebrada, pero firme. Se acercó a su esposa, la sujetó por los hombros y la sacudió bruscamente. ¿Sabes qué te pasará si lo haces? Vendrán a buscarte porque te volverás loca. Sí, loca. ¿Quieres tratamiento mental? ¿Quieres que te encierren y te sometan a la sonda psíquica? La señora Porelli se zafó. No había rastros de suavidad o blandura en ella. Se había transformado en una arpía. Quiero ver a mi hija, Arnold. Está en esa máquina y quiero verla. No es ella la que está en esa máquina, sino una imagen. ¿No entiendes? Una imagen. Algo que no es real. Quiero a mi hija. ¿Me oyes? Se le abalanzó aullando, sacudiendo los puños. Quiero a mi hija. El historiador retrocedió gritando ante la furia del ataque. Foster procuró interponerse y de pronto la señora Porelli se desplomó en el suelo sollozando histéricamente. Porelli se volvió, buscando en torno con ojos desorbitados. Resollando, echó mano de una varilla de metal y amenazó al confundido Foster. Atrás, murmuró, o le mataré, lo juro. Agitó el brazo y Foster retrocedió de un salto. Porelli acometió furiosamente contra cada pieza de esa estructura que había en el sótano, y Foster, después del primer estrépito de vidrios rotos, lo contempló obnubilado. Agotada su furia, se quedó de pie en medio de las astillas y fragmentos con la varilla rota en la mano. Ahora lárguese de aquí, le susurró a Foster. No regrese jamás. Si esto le ha costado algo, envíeme la cuenta y la pagaré. Pagaré el doble. Foster se encogió de hombros, recogió su camisa y echó a andar por la escalera del sótano. La señora Porelli lloriqueaba. Al volverse desde arriba para echar una última ojeada, Jonas vio que el doctor Porelli se inclinaba sobre ella con el rostro convulsionado de dolor. 2 días después, al caer la tarde, mientras Foster miraba aburrido si había datos sobre los proyectos recién aprobados que deseaba llevarse a casa, el doctor Porelli reapareció. Estaba de pie en la puerta abierta de la oficina. El historiador vestía con la pulcritud de costumbre. Alzó la mano en un ademán que era demasiado vago para hacer un saludo, demasiado cortante para hacer una súplica.
Foster lo miró con dureza. Esperé hasta las 5, hasta que usted estuviera, murmuró Porelli. ¿Puedo pasar? Foster asintió en silencio. Supongo que le debo disculpas por mi comportamiento, dijo Porelli. Estaba tremendamente desilusionado y perdí la cabeza. Aún así fue inexcusable. Acepto sus disculpas. ¿Eso es todo? Creo que mi esposa le llamó. Sí, en efecto. Ha estado muy histérica. Me dijo que le había llamado, pero no supe si creerla. ¿Puede usted decirme, sería tan amable de decirme qué quería? Quería un cronoscopio. Dijo que tenía algunos ahorros personales. Estaba dispuesta a pagar. ¿Llegó usted a algún compromiso? Le dije que no soy fabricante. Bien, bien, susurró Porelli aflojando el pecho con un suspiro de alivio. Por favor, no acepte ninguna llamada de ella. Caroline no está... Mire, doctor Porelli, no quiero inmiscuirme en riñas matrimoniales, pero será mejor que se encuentre preparado. Cualquiera puede construir un cronoscopio, con algunas piezas simples que se pueden comprar a través de un centro de ventas. Se puede construir en un taller de la propia vivienda. La parte de video al menos. Pero nadie más pensará en ello aparte de usted, ¿verdad? Nadie lo ha pensado. No me propongo guardar el secreto, pero no puede publicarlo. Es investigación ilegal. Eso ya no importa, doctor Porelli. Si pierdo mi subvención, allá ella. Si la universidad se enfada, renunciaré. No me importa. Pero no puede hacer eso. Hasta ahora no le importó que yo me arriesgara a perder subvenciones y puestos. ¿Por qué se estremece tanto? Le explicaré una cosa. Cuando usted recurrió a mí, yo creía en la investigación organizada y dirigida, en la situación tal como estaba. En otras palabras, le consideraba a usted un anarquista intelectual, doctor Porelli, y peligroso. Pero por una u otra razón, yo mismo he sido un anarquista durante meses y he alcanzado grandes logros. No obtuve esos logros porque fuese un científico brillante, en absoluto. Era solo que la investigación científica estaba dirigida desde arriba y quedaban lagunas que podía llenar cualquiera que buscase en la dirección correcta, y cualquiera lo habría hecho si el gobierno no se hubiese empeñado en impedirlo. Comprenda, aún creo que la investigación dirigida puede ser útil. No propicio una recaída en la anarquía total, pero sí debe haber una posición intermedia. La investigación dirigida puede conservar la flexibilidad. Se debe permitir que un científico satisfaga su curiosidad, al menos en su tiempo libre. Porelli se sentó. Hablemos de esto, Foster, dijo con tono dócil. Admiro su idealismo. Usted es joven, quiere alcanzar la luna, pero no puede destruirse con ideas antojadizas acerca de la investigación. Yo le metí en esto, soy responsable y me culpo por ello. Actué impulsado por mis emociones. Mi interés en Cartago me cegó y me comporté como un necio. ¿Acaso ha cambiado totalmente en un par de días? Interrumpió Foster. ¿Cartago no significa nada? ¿Las restricciones oficiales sobre la investigación no significan nada? Aún un necio como yo puede aprender, Foster. Mi esposa me ha enseñado algo. Ahora comprendo por qué el gobierno ha restringido la neutrínica. Hace un par de días no lo comprendía y al comprender apruebo. Usted vio cómo reaccionó mi esposa al saber que había un cronoscopio en el sótano. Solo veía el placer personal de regresar neuróticamente a un pasado personal, a un pasado muerto. El investigador puro Foster pertenece a una minoría. Las personas como mi esposa pesarían más que nosotros. El aliento oficial a la cronoscopía habría significado que el pasado de todos sería visible. Los funcionarios quedarían sujetos a la extorsión y a las presiones, pues nadie tiene un pasado absolutamente limpio. El gobierno organizado se volvería imposible. Foster se relamió los labios y replicó: Quizás
Quizás el gobierno tenga alguna justificación ante sí mismo. Aún así nos encontramos con un principio importante. ¿Quién sabe qué otros progresos científicos se obstruyen porque se obliga a los científicos a seguir un camino estrecho? Si el cronoscopio se transforma en el terror de algunos políticos, es un precio que ha de pagarse. El público debe comprender que la ciencia debe ser libre, y no hay modo más contundente de lograrlo que publicar mi descubrimiento, de un modo u otro, legal o ilegalmente. Corelli tenía la frente perlada de sudor, pero conservó el aplomo en la voz. Oh, no únicamente algunos políticos, doctor Foster, no piense así, sería mi terror también. Mi esposa se pasaría el tiempo viviendo con nuestra hija muerta, se alejaría aún más de la realidad, enloquecería reviviendo las mismas escenas una y otra vez, y no solo mi terror. Habría otros como ella, hijos buscando a sus padres difuntos o su propia juventud. Tendríamos un mundo entero viviendo en el pasado, una locura desatada. Los juicios morales no pueden interponerse, rechazó Foster. A través de la historia la humanidad se las ha ingeniado para pervertir todos los progresos. También debe ingeniárselas para impedir que ello ocurra. En cuanto al cronoscopio, los amantes del pasado muerto se cansarán pronto, pillarán a sus amados padres en alguna picardía y perderán su entusiasmo. Pero esto es trivial. Para mí solo cuenta ese principio importante. Olvide ese dichoso principio. ¿No puede entender a los hombres y a las mujeres además de los principios? ¿No entiende que mi esposa revivirá el incendio que mató a nuestra hija? No podrá evitarlo. Lo conozco. Seguirá cada paso, tratando de impedirlo. Lo revivirá una y otra vez, esperando en cada ocasión que no ocurra. ¿Cuántas veces quiere usted matar a Laurel?, preguntó Porelli con voz sombría. Un pensamiento cruzó la mente de Foster. ¿De quién tiene miedo, doctor Porelli? ¿Qué sucedió la noche del incendio? El historiador se cubrió el rostro con las manos y tembló con sollozos secos. Foster se apartó y miró incómodamente por la ventana. He tenido mucho tiempo para pensarlo, dijo Porelli al cabo de un rato. Caroline no estaba en casa. Yo cuidaba de la niña. Entré en el dormitorio de Laurel por la noche para asegurarme de que estuviera bien tapada. Yo llevaba un cigarrillo. En esa época fumaba. Debí haberlo apagado antes de dejarlo en el cenicero de la cómoda. Siempre tenía cuidado. La niña estaba bien. Regresé a la sala de estar y me dormí ante el video. Me desperté sofocado, rodeado por el fuego. No sé cómo empezó, pero teme que haya sido el cigarrillo, ¿verdad? Un cigarrillo que, por una vez, se olvidó de apagar. No sé. Traté de salvarla, pero estaba muerta en mis brazos cuando salí. Supongo que nunca le habló a su esposa del cigarrillo. Porelli sacudió la cabeza. Pero he vivido con ello. Solo que ahora, con un cronoscopio, ella lo averiguará. Tal vez no fue el cigarrillo. Tal vez usted sí lo apagó. ¿No es posible? Las escasas lágrimas se habían secado en el rostro de Porelli. Tenía el rostro menos demacrado. No puedo correr ese riesgo, confesó. Pero no soy solo yo, Foster. El pasado reserva terrores para la mayoría de la gente. No lance esos terrores contra la raza humana. Foster caminó de un lado al otro, de algún modo. Eso explicaba el furioso e irracional deseo de Porelli de reivindicar a los cartaginenses, de deificarlos, de refutar la historia de sus cruentos sacrificios de Moloch. Al liberarlos de la culpa de infanticidio por el fuego, simbólicamente se liberaba a sí mismo de la misma culpa. El mismo fuego que lo impulsó a alentar la construcción del cronoscopio lo impulsaba a destruirlo. Foster lo miró con tristeza. Entiendo su situación, doctor Porelli, pero esto trasciende los sentimientos personales. Tengo que liberar de esta mordaza a la ciencia. Solo quiere la fama y la riqueza que acompañarán al descubrimiento, afirmó furiosamente Porelli. No sé si habrá riqueza, pero supongo que también la deseo. Soy solo humano.
¿No ocultará sus conocimientos? De ningún modo. Pues bien, el historiador se puso de pie y lo miró intensamente. Foster sintió un extraño terror. El hombre era mayor que él, más menudo, más débil, y no parecía ir armado. Aun así, si está pensando en matarme o en alguna otra insensatez, dijo Foster, he guardado la información en una cámara acorazada de seguridad, donde las personas adecuadas la hallarán en caso de mi desaparición o muerte. No sea tonto, rezongó Porelli, y se marchó. Foster cerró la puerta, le echó llave y se sentó a pensar. Se sentía tonto. No había guardado nada en ninguna cámara acorazada, desde luego. Normalmente jamás se le habría ocurrido esa decisión melodramática, pero ahora sí. Sintiéndose aún más tonto, pasó una hora copiando las ecuaciones de la aplicación de la óptica pseudogravítica a la grabación neutrínica y algunos diagramas para los detalles técnicos de construcción. Lo guardó en un sobre y garrapateó el nombre de Ralph Nemo en el exterior. Pasó una noche inquieta y a la mañana siguiente, camino de la facultad, dejó el sobre en el banco, tras haberle dado instrucciones a un funcionario, quien le hizo firmar un papel autorizando que la caja se abriera después de su muerte. Llamó a Nemo, le contó la existencia del sobre y se negó en rotundo a describir el contenido. Nunca se había sentido tan ridículo. Bueno, y aquí vamos a hacer un alto para hablar de esto bastante interesante que hace Isaac Asimov con su historia, porque mira cómo nos lleva ya de un hecho científico a un hecho humano y cómo vuelve esta historia a un thriller, porque entonces ahora se viene a cuestionar cómo el doctor Porelli, después de haber pedido tanto el cronoscopio, él mismo con una varilla lo rompe, supuestamente por evitar que su mujer se volviera loca a causa de ver a su hija muerta en esta máquina. Pero lo que viene uno a descubrir es que Porelli quiere ocultar una verdad que no sabe su mujer. Una verdad que es que tal vez por su culpa murió su hija. Y que lo ha condenado porque él mismo le dice a Foster, he vivido con eso. Pero también nos vamos al asunto de reflexionar sobre, aparte de esta historia del doctor Porelli, cuántas historias vendrían en consecuencia de que la gente tuviera accesibilidad a un cronoscopio. Y creo que suponiendo que en nuestra actualidad, que en nuestras vidas pudiéramos devolver el pasado, el tiempo, creo que eso sería beneficioso para muchos casos, para asumir posiciones políticas, conocer de historia, saber de los orígenes de algo, pero también para conocer aquellas verdades ocultas de los seres humanos. Y todos los seres humanos tenemos secretos. Eso sucedía en el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde Jekyll tenía muy oculto el hecho de ser Hyde y se lo confesó a su amigo Lanyon, que quizá la tortura de esa noticia lo llevó a la muerte, y también al mismo Jekyll le tocó ir a la muerte para que no lo descubrieran, envenenarse. Y entonces aquí nos vemos ante la lucha de Foster y Porelli, el uno buscando fama y reconocimiento sin importar las consecuencias que le ha nombrado Porelli, y que Porelli tiene razón porque muchos llegarían a enloquecer, muchos se obsesionarían con las observaciones temporales, pero también entendemos a Foster de que él va a ver esos argumentos del doctor Porelli como algo personal, como algo desesperado, y cada uno lo plantea desde un punto personal. Es maravilloso que Isaac Asimov logre meterlo a uno en esta película, en estas historias, y que nunca pierdan la emoción, que eso es lo más importante en un relato, que siempre sea emocionante. Y bueno, pues ya nos quedan unas cuantas páginas. Vamos a terminar de leer esta historia que se llama El pasado ha muerto. Esa noche y la siguiente, Foster apenas durmió, enfrascado en el muy práctico problema de publicar los datos obtenidos antiéticamente. Las actas de la Sociedad de Pseudogravítica, la publicación científica con la cual estaba más familiarizado,
no recibiría un artículo que no incluyera la mágica nota. El trabajo que se describe en esta monografía fue posibilitado por la subvención número tanto de la Comisión de Investigaciones de las Naciones Unidas. Tampoco lo aceptaría la revista de física. Algunas publicaciones menores pasarían por alto esos detalles con tal de causar sensación, pero eso requeriría ciertas negociaciones financieras en las cuales no deseaba embarcarse. En definitiva, quizá fuera mejor pagar el coste de publicar un folleto para distribuirlo entre los expertos. En ese caso, quizá pudiera prescindir de los servicios de un escritor científico, sacrificando la claridad a la velocidad. Tendría que conseguir una imprenta de confianza. Tal vez el tío Ralph conociera alguna. Caminó por el corredor hasta el despacho preguntándose si no sería mejor dejar de perder el tiempo, de concederse oportunidades de titubear y correr el riesgo de llamar a Ralph desde el teléfono de la oficina. Estaba tan absorto en sus cavilaciones que no notó que su despacho estaba ocupado hasta que colgó la ropa y se acercó al escritorio. Allí estaban el doctor Poreley y un hombre a quien Foster no reconoció. Los miró alarmado. —¿Qué ocurre? —Lo lamento —dijo Poreley—, pero tenía que detenerle. —¿De qué está hablando? —Permita que me presente —terció el desconocido. Tenía dientes grandes e irregulares que resultaron prominentes cuando sonrió. Soy Thaddeus Araman, jefe del departamento de la división de cronoscopía. Estoy aquí para verle en virtud de la información que me trajo el profesor Arnold Poreley, confirmada por mis propias fuentes. He asumido toda la culpa, doctor Foster, declaró Poreley. Expliqué que fui yo quien lo persuadió contra su voluntad para incurrir en prácticas antiéticas. Me he ofrecido para aceptar la plena responsabilidad y el castigo. No deseo que usted sufra ningún daño. Es solo que no se debe permitir la cronoscopía. Araman movió la cabeza, asintiendo, y añadió: En efecto, doctor Foster, él ha asumido la culpa, pero este asunto ya no está en manos de Poreley. ¿Y qué piensan hacer?, preguntó Foster. ¿Impedirme el acceso a las subvenciones de investigación? Eso está dentro de mis atribuciones, confirmó Araman. ¿Pedir a la universidad que me expulse? Eso también está dentro de mis atribuciones. Pues bien, adelante, délo por hecho. Saldré del despacho ahora con usted y luego mandaré a buscar mis libros. Si usted insiste, dejaré los libros. ¿Eso es todo? No todo, dijo Araman. Debe usted comprometerse a no realizar más investigaciones en cronoscopía, a no publicar ninguno de sus hallazgos sobre cronoscopía y, por supuesto, a no construir un cronoscopio. Permanecerá indefinidamente bajo vigilancia para garantizar que cumplirá con esa promesa. Y si me niego a prometerlo, ¿qué puede hacer usted? Realizar investigaciones fuera de mi especialidad será antiético, pero no es delito. En el caso de la cronoscopía, joven amigo, señaló pacientemente Araman, es un delito. Si es necesario, irá a dar con los huesos en la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué hay de mágico en la cronoscopía? Así son las cosas. No podemos consentir nuevos desarrollos en este campo. Mi tarea consiste, ante todo, en cerciorarme de eso, y pienso cumplir con mi tarea. Lamentablemente, ni yo ni nadie del departamento sabíamos que la óptica de los campos de pseudogravedad tenía una aplicación tan inmediata a la cronoscopía. Un grave error, pero en adelante también encauzaremos las investigaciones de este tipo. No servirá de nada. Tal vez se aplique alguna otra cosa que tanto ustedes como yo ignoramos. Todas las ciencias se enlazan, constituyen una sola pieza. Si usted quiere detener una parte, debe detenerla toda. Eso es verdad, sin duda, reconoció Araman. Pero en teoría, en la práctica, en cambio, nos la hemos apañado para mantener la cronoscopía en su nivel original durante 50 años sin más avances después de Stravinsky. Ya que le hemos pillado a tiempo, doctor Foster, esperamos continuar así indefinidamente.
y no nos hubiéramos aproximado tanto al desastre. Por otra parte, si yo hubiera comprendido mejor al doctor Porelli. Se volvió hacia el historiador y enarcó las cejas con socarrona humildad. Me temo, doctor, que le tomé por un mero profesor de historia en nuestra primera entrevista. Si yo hubiera realizado bien mi tarea y le hubiese investigado, esto no habría ocurrido. ¿Alguien tiene permiso para usar el cronoscopio del gobierno?, preguntó abruptamente Foster. Nadie fuera de nuestra división, y por ningún pretexto. Se lo digo porque es obvio que usted ya lo ha adivinado. Le advierto, empero, que difundir ese dato sería un delito, no una infracción ética. Y ese cronoscopio solo llega hasta 125 años atrás, ¿verdad? En efecto. Entonces, ¿el boletín con los artículos sobre observación temporal de la antigüedad es un fraude? Con los conocimientos que usted posee, contestó fríamente Araman, es obvio que lo sabe a ciencia cierta. De todos modos, se lo confirmaré. El boletín mensual es un fraude. En ese caso, indicó Foster, no prometeré ocultar mis conocimientos sobre cronoscopía. Si usted desea arrestarme, adelante. Mi defensa en el juicio bastará para desmoronar el pérfido castillo de naipes de la investigación dirigida. Dirigir investigaciones es una cosa, limitarlas y privar a la humanidad de sus beneficios es otra. Aclaremos algo, doctor Foster. Si usted no colabora, irá a la cárcel directamente. No verá a un abogado, no le procesarán ni habrá juicio. Simplemente irá a la cárcel. Solo intenta intimidarme. Ya no estamos en el siglo XX. Hubo un revuelo fuera del despacho, pasos, un grito agudo que Foster creyó reconocer. La puerta se abrió con estrépito, la cerradura se astilló e irrumpieron 3 figuras entrelazadas. Uno de los hombres alzó un arma y asestó un culatazo en el cráneo de otro. El hombre golpeado suspiró y aflojó el cuerpo. «¡Tío Ralph!», exclamó Foster. Araman frunció el ceño. «Ponedlo en la silla», ordenó, «y traed agua». Ralph Nimo, frotándose la cabeza con prudente exasperación, dijo: «No había necesidad de ponerse rudo, Araman. El guardia debió haber sido rudo antes y mantenerle fuera de aquí, Nimo. Habría sido mejor para usted». «¿Ustedes se conocen?», preguntó Foster. «He tratado con este hombre», dijo Nimo, aún frotándose la cabeza. «Con él en tu oficina, sobrino, estás en apuros». «Y también usted», rezongó Araman. «Sé que el doctor Foster le consultó sobre neutrínica». Nimo arrugó la frente y luego la estiró con una mueca de dolor. «¿Y qué más sabe sobre mí?», inquirió. «Pronto lo sabremos todo sobre usted. Entretanto, eso basta para implicarlo. ¿Qué hace aquí?». «Querido doctor Araman», contestó Nimo recobrando sus ínfulas, «anteayer el tonto de mi sobrino me llamó. Había puesto cierta información misteriosa». «No lo digas, no digas nada», gritó Foster. Araman lo miró con frialdad. «Lo sabemos todo, doctor Foster. Hemos abierto la caja de seguridad y hemos retirado el contenido. Pero, ¿cómo?». Se calló, sofocado por la frustración. «De cualquier modo», señaló Nimo, «deduje que la red se estaba cerrando sobre él, y tras atender ciertos asuntos vine para decirle que abandonara lo que está haciendo. No vale la pena que arriesgue su carrera». «Es decir que usted sabe qué está haciendo, ¿no es así?», lo acusó Araman. «No me lo contó», respondió Nimo, «pero soy un escritor científico con muchísima experiencia. Sé qué lado de un átomo está electronificado. El joven Foster se especializa en óptica de pseudogravedad y él mismo me instruyó sobre el tema. Me pidió que le consiguiera un manual de neutrínica y yo le eché un vistazo antes de entregárselo. Sé atar cabos. Me pidió que le consiguiera cierto equipo y eso también era una prueba. Tal vez me equivoque, pero creo que mi sobrino ha construido un cronoscopio semiportátil de baja potencia». «¿Sí o sí?». «Sí». Araman sacó pensativamente un cigarrillo sin la menor consideración por el doctor Porelli, quien miraba en silencio como si todo fuera un sueño. «Otro error mío. Tendría que renunciar.
Debí vigilarle a usted también, Nimo, en vez de concentrarme tanto en Porelli y en Foster. No contaba con mucho tiempo y por suerte usted ha venido aquí, pero eso no me excusa. Está usted arrestado, Nimo. ¿Por qué? Quiso saber el escritor. Investigación no autorizada. Yo no estaba investigando. No puedo hacerlo, pues no soy un científico registrado, y aunque así fuera, no es delito. Es inútil, tío Ralph, rezongó Foster. Este burócrata hace sus propias leyes. Por ejemplo, preguntó Nimo. Cadena perpetua sin juicio. Pamplinas, rechazó Nimo. Ya no estamos en el siglo XX. Ya le he dicho eso, dijo Foster. ¿No se inmutó? Bien, pues pamplinas, gritó Nimo. Mire, Armand, mi sobrino y yo tenemos parientes que no han perdido contacto con nosotros. El profesor también tiene algunos, supongo. No puede hacernos desaparecer. Habrá preguntas y un gran escándalo. Insisto, no estamos en el siglo XX. Con que si intenta amedrantarnos, no dará resultado. Armand partió el cigarrillo entre los dedos y lo arrojó con violencia. ¡Demonios! Exclamó. No sé qué hacer. Nunca ha ocurrido nada igual. Escuchen. Ustedes tres son unos necios que no saben lo que están intentando. No entienden nada. ¿Están dispuestos a escuchar? Escucharemos, masculló Nimo. Foster guardaba silencio, con los ojos furibundos y los labios apretados. Porelli movía las manos como dos serpientes entrelazadas. Para ustedes, dijo Armand, el pasado es el pasado muerto. Si han discutido el asunto, apuesto que han usado ese giro. El pasado muerto. Si supieran cuántas veces he oído esas tres palabras, se atragantarían con ellas, como yo. Cuando la gente piensa en el pasado, piensa que es algo muerto, lejano y desaparecido hace tiempo. Nosotros alentamos esa idea. Cuando informamos sobre observación temporal, siempre mencionamos visiones de hace siglos, aunque ustedes saben que es imposible ver más allá de un siglo y pico. La gente lo acepta. El pasado significa Grecia, Roma, Cartago, Egipto, la Edad de Piedra. Cuanto más muerto, mejor. Ustedes tres saben que un siglo y pico es el límite. ¿Qué significa el pasado para ustedes? La juventud, la primera novia, una madre muerta 20 años atrás, 30 años atrás, 50 años atrás. Cuanto más muerto, mejor. ¿Pero dónde comienza el pasado? Hizo una pausa, airado. Los demás lo miraron extrañados y Nimo se movió incómodamente. Bien, continuó. ¿Cuándo comenzó? ¿Hace un año? ¿Hace 5 minutos? ¿Hace un segundo? ¿No es obvio que el pasado comienza hace un instante? El pasado muerto es solo otro modo de designar el presente vivo. ¿Y qué pasa si se enfoca el cronoscopio en el pasado de una centésima de segundo atrás? ¿No se está observando el presente? ¿Comienzan ustedes a entender? Maldición, masculló Nimo. Maldición, parodió Araman. Cuando Porelli vino a verme antenoche, ¿cómo creen que les investigué a ambos? Lo hice con el cronoscopio, enfocando los momentos decisivos hasta llegar al presente. ¿Y así supo lo de la caja de seguridad?, preguntó Foster. Y todos los otros datos importantes. ¿Qué creen ustedes que ocurriría si difundiéramos la posibilidad de poseer un cronoscopio doméstico? La gente empezaría por observar su juventud, sus padres y demás, pero pronto comprendería las posibilidades. El ama de casa se olvidaría de su pobre y difunta madre y se dedicaría a observar a su vecina en el hogar y a su esposo en el trabajo. El empresario espiaría al competidor, el empleado a su empleador. La intimidad dejaría de existir. El circuito telefónico, el ojo que espía detrás de la cortina, no sería nada en comparación. Las estrellas del video se encontrarían observadas por cualquiera en todo momento. Cada hombre se convertiría en un mirón y no habría modo de huir del observador. Ni siquiera la oscuridad supondría una escapatoria, pues la cronoscopía se puede adaptar al infrarrojo, con lo que las figuras humanas se pueden ver por el calor que irradian. Las formas estarían borrosas, desde luego, y el entorno sería oscuro, pero eso quizá le dé más sabor al asunto.
Y tanto, si hasta los hombres que están a cargo de la máquina experimentan a veces en contra de los reglamentos. Nimo parecía trastornado. Siempre se puede prohibir la manufacturación privada. Araman se volvió airadamente hacia él. Se puede, pero ¿cree usted que servirá? ¿Se puede legislar con éxito contra la bebida, el tabaco, el adulterio o el chismorreo? Y esta mezcla de intromisión e intolerancia siempre será una adicción mayor que ninguna otra para la humanidad. Por Dios, en 1000 años de intentarlo no hemos podido eliminar el tráfico de heroína, y usted habla de legislar contra un artilugio que nos permite observar a quien nos apetezca y en cualquier momento, y que además se puede construir en un taller hogareño. No publicaré nada, decidió Foster de pronto. Porelli rompió a llorar. Ninguno de nosotros hablará. Lamento. Usted dijo que no me siguió con el cronoscopio, Araman, interrumpió Nimo. No tuve tiempo, suspiró Araman. En el cronoscopio las cosas no se mueven más rápidamente que en la vida real. No se puede acelerar como la película del visor de libros. No pasamos 24 horas tratando de pillar los momentos importantes durante los últimos 6 meses de Porelli y de Foster. No había tiempo para otra cosa, y fue suficiente. No lo fue, dijo Nimo. ¿De qué habla? Exclamó Araman con infinita alarma. Ya he dicho que mi sobrino Jonas me llamó para comunicarme que había guardado una importante información en una caja de seguridad. Se comportó como si tuviera problemas. Es mi sobrino y yo tenía que tratar de sacarlo del atolladero. Me llevó un tiempo. Luego vine aquí para contarle lo que había hecho. Ya lo dije después de recibir este cachiporrazo, que tuve que atender ciertos asuntos. ¿Qué? Por amor de Dios. Solo esto. Envié los detalles del cronoscopio portátil a media docena de mis agencias habituales. Ni una palabra, ni un sonido, ni un jadeo. Estaban petrificados. No me mire así, exclamó Nimo. ¿No lo entiende? Tenía los derechos para las publicaciones populares. Jonas se los confirmará. Sabía que él no podía hacer publicaciones científicas legales. Estaba seguro de que planeaba publicar de forma ilegal y que por eso recurría a la caja de seguridad. Pensé que si yo publicaba los detalles prematuramente, toda la responsabilidad recaería en mí. Su carrera se salvaría. Y si me cancelaban la licencia de escritor, mi posesión exclusiva de los datos cronométricos me bastaría para pasar el resto de mi vida. Supuse que Jonas se enfurecería, pero podía explicarle el motivo, y dividiríamos las ganancias mitad y mitad. No me mire así. ¿Cómo podía saber? Nadie sabía nada, observó Araman con amargura, pero todos dieron por sentado que el gobierno era estúpidamente burocrático, perverso y tiránico, y que deseaba suprimir investigaciones porque sí. Nunca se les ocurrió que intentábamos proteger a la humanidad del mejor modo posible. No se quede ahí hablando, gimió Porelli. Consiga el nombre de las personas que recibieron la información. Demasiado tarde, dijo Nimo, encogiéndose de hombros. Han dispuesto de más de un día, un tiempo suficiente para que la noticia se difunda. Mis agencias habrán llamado a muchos físicos para verificar los datos antes de continuar, y ellos se habrán comunicado entre sí para pasarle la noticia. Una vez que los científicos unan la neutrínica con la pseudogravítica, la cronoscopía doméstica es obvia. Antes del fin de esta semana, 500 personas sabrán cómo construir un pequeño cronoscopio. ¿Cómo encontrarlas a todas? Sus mofletes rechonchos se le aflojaron. Supongo que no hay manera de hacer regresar la nube con forma de hongo a esa bonita y reluciente esfera de uranio. Araman se levantó. Lo intentaremos, Porelli, aunque estoy de acuerdo con Nimo. Es demasiado tarde. No sé qué clase de mundo tendremos ahora, pero el mundo que conocemos ha sido totalmente destruido. Hasta ahora, cada costumbre, cada hábito, cada detalle ínfimo siempre gozaba de cierta intimidad,
pero eso se ha esfumado. Saludó a cada uno de los tres con rígida formalidad. Entre los tres han creado un mundo nuevo. Los felicito. Ahora todos seremos pececillos en una pecera. Ojalá se frían ustedes en el infierno. Arresto cancelado. Y bueno, amigos, así terminamos entonces la lectura de este cuento que se llama El pasado ha muerto, con estos giros inesperados de Isaac Asimov, que lo hace de una manera profesional. Démonos cuenta cómo pensar en quizá devolver el tiempo pasado a través de una máquina implicaría el cambio del pensamiento de la sociedad y sus ocupaciones. Si mal no recordamos, cuando el doctor Porelli le pide al doctor Foster que cree un cronoscopio, finaliza el apartado diciendo que ahí comienza el fin, y es el fin de una humanidad normal. Normal en la medida en que todos a través de ese pequeño cronoscopio doméstico podrán observar el pasado de sus seres y volverse no más que espías. Queda entonces una serie de reflexiones amplias. Valoro mucho la obra de Isaac Asimov, cómo logra humanizar la ciencia, la robótica, cómo logra en unas cuantas páginas meterlo a uno en una película de ciencia ficción. Un autor supremamente recomendado para leer y para seguir leyendo aquí en nuestro canal. A todos un abrazo grande, nos seguiremos escuchando en próximos videos. Por ahí vendrán los almuerzos de Belio Rosero próximamente. Y nada, sigamos escuchando y compartiendo el canal. A todos un abrazo grande. Chao, chao.